¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la fe es tan poderosa? Tal vez te encuentras en un momento difícil, en el que todo parece imposible de resolver. Quizás ya has orado con todo tu corazón, has pedido con sinceridad, pero sientes que la respuesta no llega. En estos momentos, cuando la desesperanza parece dominar, la fe se convierte en una fuerza esencial. Pero, ¿qué sucede realmente cuando entregamos todo en manos de Dios? La fe es una herramienta poderosa que puede transformar la vida de cualquier persona, sin importar cuán grande o pequeña sea. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte. Deja tu nombre y el de un ser querido en los comentarios para ser bendecido. Al final, rezaremos una poderosa oración por todos los que nos acompañen. Jesús nos enseña en Mateo 17:20, les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La afirmación de Jesús sobre la fe tan pequeña como una semilla de mostaza nos muestra que no es la magnitud de nuestra fe lo que importa, sino su autenticidad y la confianza que depositamos en Dios. La fe no funciona como magia, sino como un canal de conexión directa con el Dios que controla lo imposible. Incluso si nuestra fe es pequeña al principio, tiene el potencial de crecer y generar cambios profundos, tanto en nuestras circunstancias externas como en nuestro ser interior. La fe puede cambiar la perspectiva de la vida, permitiendo que veamos más allá de los problemas inmediatos y nos enfoquemos en la posibilidad de lo que Dios puede hacer. La Biblia está repleta de historias que ejemplifican el poder de la fe. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hombres y mujeres han vivido grandes transformaciones a través de la fe. La fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que ha sido el motor detrás de milagros, liberaciones y victorias inesperadas. Un ejemplo temprano es el de Noé, quien, sin ver una sola gota de lluvia, comenzó a construir un arca siguiendo la instrucción de Dios. Este acto de fe fue monumental, no solo porque salvó a Noé y a su familia, sino también porque preservó la vida en la tierra tal como Dios lo había planeado. La historia de Moisés también nos enseña sobre la fe en acción. Moisés lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, y lo hizo con una confianza inquebrantable en Dios. En el momento más crítico, cuando se encontraban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés alzó su vara, siguiendo la orden de Dios, y vio cómo las aguas se abrieron para permitir el paso seguro de los israelitas. Esta experiencia no solo salvó a Moisés y a su pueblo, sino que también se convirtió en un testimonio eterno de cómo la fe puede abrir caminos donde parece no haber ninguno. Estos ejemplos de la Biblia no son solo historias del pasado, sino recordatorios vivos de que la fe sigue siendo una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas hoy. Jesús enfatizó constantemente el papel central de la fe en la vida del creyente. Durante su ministerio en la tierra, Jesús mostró en repetidas ocasiones cómo la fe podía sanar, restaurar y transformar a las personas. En Marcos 11:24, Él dijo, por tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Esta enseñanza nos muestra que la fe no es solo una cuestión de esperar resultados, sino de creer activamente que Dios ya está obrando en nuestras vidas. La fe transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias, y nuestro dolor en testimonios de esperanza. Pero, ¿cómo podemos mantener esta fe viva cuando enfrentamos pruebas y dificultades? La fe no es un camino sin obstáculos, de hecho, muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre y de situaciones que parecen empeorar antes de mejorar. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de prueba cuando la fe se fortalece. La fe verdadera no se derrumba ante la adversidad, al contrario, se expande y crece en medio de ella. La historia de Abraham es un ejemplo claro de esta realidad. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, con descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo,
tanto Abraham como su esposa, Sara, eran de edad avanzada, y ella nunca había podido tener hijos. Desde un punto de vista humano, la promesa parecía imposible, pero Abraham eligió confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas. En Romanos 4:21, el apóstol Pablo nos recuerda la fe extraordinaria de Abraham, diciendo que él estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. La fe de Abraham no era una espera pasiva, era una confianza activa en la promesa de Dios. Esta fe permitió que la promesa se cumpliera, transformando completamente la vida de Abraham y Sara. La historia de Abraham nos enseña que confiar en Dios no significa que todo sucederá de manera inmediata o sin dificultades. A menudo, la fe requiere perseverancia y paciencia, especialmente cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa de Dios. Otro ejemplo de fe a prueba de circunstancias adversas es la historia de Job. La vida de Job es una de las más impactantes en la Biblia, ya que muestra cómo la fe puede sostener a una persona en medio del sufrimiento más extremo. Job lo perdió todo, su familia, su salud y sus bienes materiales. A pesar de su dolor y su confusión, Job nunca dejó de confiar en Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, su fe inquebrantable lo mantuvo firme. Esta historia nos enseña que la fe no siempre trae una solución inmediata a nuestros problemas, sino una confianza continua en que Dios tiene un propósito, incluso cuando no podemos ver el resultado final. La fe tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre las circunstancias que enfrentamos. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo vemos las cosas de manera diferente, sino que también experimentamos una transformación interior. La fe nos permite ver más allá de lo visible, abriendo nuestros ojos espirituales para percibir lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Nos da la confianza de que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Un claro ejemplo de cómo la fe puede alterar nuestra percepción es la historia de José. Dios le dio a José sueños de grandeza, donde sería un líder y gobernaría sobre su familia. Sin embargo, antes de que esos sueños se hicieran realidad, José enfrentó dificultades extremas, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente, y fue olvidado por aquellos a quienes había ayudado. A pesar de estas circunstancias adversas, José mantuvo su fe en Dios, creyendo que Él estaba obrando en su vida. Y al final, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso del país. La historia de José nos enseña que la fe no solo nos sostiene en los momentos más oscuros, sino que también prepara el camino para el cumplimiento de las promesas de Dios de maneras extraordinarias. La fe no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma internamente. Nos enseña a depender completamente de Dios, a dejar de lado el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que, a veces, las cosas no sucederán de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos. Sin embargo, la fe nos da la certeza de que Dios siempre está trabajando para nuestro bien. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en este conocimiento, confiando en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. A menudo, el miedo intenta apoderarse de nuestros corazones y mentes, paralizándonos y haciéndonos dudar de la bondad de Dios. Sin embargo, la fe actúa como un escudo que nos protege del miedo y nos permite enfrentarlo con valentía. Un ejemplo destacado de esto es David, quien se enfrentó al gigante Goliat con una fe inquebrantable, mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo. David no se dejó intimidar por el tamaño de Goliat, sino que avanzó con la convicción de que Dios estaba con él.
En 1 Samuel 17:45, David declara: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La fe de David no solo le otorgó la victoria sobre Goliat, sino que también lo protegió del miedo paralizante. La fe también nos permite experimentar lo sobrenatural. La Biblia está llena de relatos de personas que, mediante su fe, fueron testigos de milagros que desafiaron toda lógica humana. Jesús, durante su ministerio, dejó claro que la fe era esencial para que los milagros ocurrieran. Un ejemplo conmovedor es el de la mujer con flujo de sangre, quien, después de 12 años de sufrimiento, creyó que si lograba tocar el manto de Jesús, sería sanada. Y así fue, su fe la llevó a experimentar una sanidad inmediata. Marcos 5:34. Este relato nos muestra que la fe genuina puede traer lo imposible a la realidad, ya que no se basa en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. Otro ejemplo impactante de fe en acción es el de Pedro caminando sobre las aguas. Durante una fuerte tormenta en el mar de Galilea, los discípulos estaban en una barca, aterrados por la fuerza de la tormenta. De repente, vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro, impulsado por su fe, le pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre el agua también. Jesús aceptó la petición de Pedro y le dijo que fuera hacia él. Lleno de fe, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando apartó su mirada de Jesús y se centró en la furia de la tormenta, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le preguntó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Este pasaje no solo muestra el poder de la fe para hacer lo imposible, sino también lo frágil que puede ser cuando permitimos que las dudas y el miedo se infiltren en nuestros corazones. La experiencia de Pedro nos enseña que, para que la fe sea efectiva, debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y no en las tormentas de la vida. La fe, entonces, se convierte en una guía que nos sostiene en medio de las dificultades, siempre que permanezcamos firmes en nuestra confianza en Dios. La fe no solo tiene el poder de mover montañas literales, sino también las montañas metafóricas en nuestras vidas, problemas que parecen insuperables, barreras que parecen inquebrantables y situaciones que parecen inmanejables. En Mateo 17:20, Jesús utiliza la metáfora de una montaña para ilustrar la magnitud del cambio que la fe puede lograr. Sin embargo, para que la fe opere de esta manera, no se trata simplemente de creer por creer, sino de una confianza activa en Dios y en su capacidad para intervenir en cualquier situación, por más difícil que parezca. Otro aspecto fundamental de la fe es su papel como escudo espiritual. En Efesios 6:16, Pablo nos instruye a tomar el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esta metáfora nos muestra que la fe no solo tiene un poder ofensivo, sino también defensivo. En la vida diaria, los dardos encendidos pueden tomar la forma de pensamientos de miedo, dudas, ansiedades y ataques espirituales que intentan desestabilizarnos. Pero cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esos dardos pierden su poder sobre nosotros. La fe, entonces, no solo nos impulsa hacia adelante, sino que también nos protege, creando una barrera contra todo lo que pueda amenazar nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. Para fortalecer nuestra fe y mantenerla activa, es esencial cultivar una vida de oración constante. La oración no solo es una herramienta de comunicación con Dios, sino también el medio a través del cual nuestra fe se nutre y crece. Es en la oración donde encontramos la fuerza para seguir creyendo, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La fe y la oración están intrínsecamente conectadas, una no puede existir sin la otra. La oración nos recuerda quién es Dios, nos enfoca en sus promesas y nos da la perspectiva correcta para enfrentar cualquier situación con confianza. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a través de la oración, fortalecieron su fe y vieron a Dios actuar de manera poderosa.
Un ejemplo claro de la relación entre la fe y la oración es el de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un hombre conocido por su fe inquebrantable y su vida de oración. A pesar de las amenazas de muerte y las conspiraciones en su contra, Daniel nunca dejó de orar. Su fe fue probada cuando fue arrojado al foso de los leones, pero su confianza en Dios no vaciló. Dios cerró la boca de los leones y protegió a Daniel, mostrando que la fe, combinada con la oración persistente, puede traer resultados milagrosos. La historia de Daniel nos enseña que la fe no solo nos protege, sino que también nos da el valor para mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La fe también se manifiesta en la forma en que enfrentamos las pruebas y las dificultades. Santiago 1:2-4 nos exhorta a considerar como un gran gozo cuando se enfrenten con diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Esto significa que las pruebas no son simplemente obstáculos a superar, sino oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. La constancia en la fe nos permite enfrentar cualquier circunstancia con una perspectiva positiva, confiando en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe, además, tiene la capacidad de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestras decisiones y nuestras acciones. Cuando confiamos plenamente en Dios, nuestras elecciones reflejan esa confianza. La fe nos impulsa a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, a tomar decisiones basadas en la confianza en Él, y no en el miedo o la incertidumbre. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para ir a una tierra que Él le mostraría, Abraham obedeció sin saber exactamente a dónde iba. Su fe lo llevó a tomar decisiones valientes y a seguir a Dios, incluso cuando el camino era incierto. Otro ejemplo de cómo la fe afecta nuestras decisiones es el de Esther, quien se enfrentó a una situación de vida o muerte al interceder por su pueblo ante el rey Asuero. A pesar del peligro, Esther tomó la decisión de presentarse ante el rey, confiando en que Dios la respaldaría. Su fe no solo salvó a su pueblo, sino que también cambió el curso de la historia. La historia de Esther nos enseña que la fe nos capacita para tomar decisiones audaces, incluso cuando el resultado es incierto, porque confiamos en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La fe también se refleja en la manera en que enfrentamos el futuro. La vida está llena de incertidumbres, y muchas veces nos enfrentamos a situaciones que escapan a nuestro control. Sin embargo, la fe nos da la certeza de que, sin importar lo que suceda, Dios está en control. La fe nos permite mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que es bueno, incluso si no lo entendemos completamente en el momento. Jeremías 29:11 nos recuerda esto, diciendo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La fe no es simplemente un concepto que se mantiene en la mente, es una fuerza que nos impulsa a actuar, a tomar riesgos y a confiar en Dios de manera activa. Es una fuerza viva que transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. La fe nos enseña a ser más dependientes de Dios, a dejar de lado nuestras propias limitaciones y a confiar en su poder ilimitado. La fe nos recuerda que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, protegiéndonos y proveyendo para nuestras necesidades. En la vida cotidiana, la fe puede manifestarse de maneras simples pero poderosas. Puede ser el impulso que nos lleva a orar por una situación difícil, a ayudar a alguien en necesidad, o a tomar una decisión importante basada en la confianza en Dios. La fe nos da la seguridad de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para nuestro bien. La fe nos permite ver la vida desde una perspectiva divina, confiando en que Dios tiene el control de todo, incluso cuando no lo entendemos por completo. Para muchos, la fe es un ancla en tiempos de tormenta.
Cuando las cosas se ponen difíciles, la fe nos sostiene, nos da esperanza y nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y enfocarnos en el Dios que es capaz de hacer lo imposible. La fe no nos exime de las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Finalmente, la fe es una fuerza transformadora que cambia no solo lo que sucede a nuestro alrededor, sino también lo que sucede dentro de nosotros. La fe nos enseña a confiar plenamente en Dios, a depender de Él en todo momento y a rendirnos a su voluntad, sabiendo que Él tiene un plan más grande para nuestras vidas. La fe nos permite ver con los ojos de Dios, nos protege del miedo y nos abre a la posibilidad de experimentar lo sobrenatural. Besos. La historia de Pedro caminando sobre el agua es un poderoso recordatorio de cómo la fe nos permite hacer lo imposible. Imagina por un momento la escena, los discípulos en una barca en medio de una tormenta, con el viento y las olas golpeando por todos lados. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua. El miedo se apodera de ellos, pero Pedro, con una fe audaz, le pide a Jesús que lo llame si realmente es Él. Jesús lo hace, y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Sin embargo, en cuanto aparta la mirada de Jesús y se fija en la fuerza del viento, empieza a hundirse. Desesperado, clama por ayuda, y Jesús lo rescata, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28-31. Esta historia nos enseña que, aunque la fe puede impulsarnos a hacer cosas extraordinarias, también es frágil. La duda y el miedo pueden aparecer en cualquier momento, amenazando con derribar nuestros sueños y aspiraciones. La lección aquí es clara: debemos mantener la vista fija en Jesús, confiar plenamente en su poder y recordar que la fe es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. En Marcos 9:23, Jesús declara: «Todo es posible para el que cree». Este versículo destaca la amplitud del poder de la fe, dejando claro que no hay límites para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si confiamos en Él de todo corazón. Sin embargo, es crucial que esta fe sea genuina y sincera, no una mera afirmación de palabras vacías. La fe verdadera es activa, persiste a pesar de las adversidades y se manifiesta en la forma en que vivimos y enfrentamos los desafíos. Uno de los mejores ejemplos de esto es la historia del ciego Bartimeo, quien, al enterarse de que Jesús pasaba por su camino, comenzó a gritar desesperadamente: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. Aunque muchos intentaron silenciarlo, su fe era tan fuerte que no dejó de clamar hasta que Jesús lo llamó. Al encontrarse con él, Jesús le preguntó qué quería, y Bartimeo respondió con claridad: «Maestro, quiero ver». Jesús, reconociendo la sinceridad de su fe, le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Marcos 10:52. Este relato no solo muestra el poder de la fe para sanar físicamente, sino también cómo nos coloca en la posición de recibir lo que buscamos. La fe nos lleva a persistir, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, y nos permite experimentar milagros de diversas maneras. En nuestras propias vidas, la fe actúa de manera similar. No se trata solo de esperar que las cosas cambien, sino de creer activamente que Dios está obrando a nuestro favor, aunque no veamos resultados inmediatos. A menudo, Dios responde de maneras inesperadas, revelando su voluntad con el tiempo y demostrando que su plan es mucho más amplio de lo que podemos comprender en el momento. Esto no solo aplica a los milagros físicos, sino también a los emocionales y espirituales. Dios es capaz de sanar corazones rotos, restaurar relaciones quebrantadas y transformar nuestras mentes de formas profundas. Cuando confiamos en Él, permitimos que su poder actúe no solo en nuestras circunstancias externas, sino también dentro de nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe para enfrentar desafíos futuros con más valentía.
Uno de los aspectos más transformadores de la fe es su capacidad para mantenernos firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana no está libre de dificultades, de hecho, es a menudo en los momentos más oscuros cuando nuestra fe es puesta a prueba. Un claro ejemplo de esto es la historia de Job, quien perdió todo lo que tenía, su familia, su salud y sus posesiones. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job mantuvo una postura de adoración y fe, diciendo, «El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. La fe de Job no estaba basada en las circunstancias, sino en su conocimiento del carácter de Dios. Él sabía que, aunque no entendiera el propósito de su dolor, Dios seguía siendo justo y fiel. Al final, Dios restauró todo a Job, dándole el doble de lo que había perdido, demostrando que las pruebas no son el fin, sino un medio para un propósito más elevado. El apóstol Santiago también nos anima a considerar las pruebas como una oportunidad para el crecimiento espiritual, diciendo, «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia». Santiago 1:2-3. Este versículo nos recuerda que las dificultades tienen un propósito más grande, nos moldean, nos hacen más fuertes y nos preparan para enfrentar situaciones más complejas con una fe más robusta. La fe, entonces, no es solo un escudo contra las dificultades, sino una herramienta que nos permite ver más allá de la tormenta, confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando todo parece estar en contra. Otro ejemplo de fe en medio de la adversidad es José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. A pesar de las circunstancias adversas, José nunca perdió la fe en que Dios estaba con él. Después de años de sufrimiento, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, cumpliendo el propósito que había tenido para su vida desde el principio. La fe de José le permitió ver más allá de su situación inmediata, confiando en que Dios convertiría su dolor en bien, tal como lo expresó a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien». Génesis 50:20. Esta perspectiva divina es lo que la fe nos ofrece, una comprensión de que incluso las situaciones más difíciles pueden ser utilizadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. Pablo, el apóstol, es otro ejemplo de una fe inquebrantable. Enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios y otras adversidades por causa de Cristo. Sin embargo, su fe le permitió ver más allá del sufrimiento temporal y mantener la esperanza en la gloria eterna. En una de sus cartas, Pablo escribió: «Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros será revelada». Romanos 8:18. Su fe le dio la fuerza para perseverar, confiando en que cada prueba era parte de un plan mayor de Dios. Este entendimiento de la fe nos enseña a enfrentar nuestras propias pruebas con valor, sabiendo que Dios está usando cada situación para moldearnos y acercarnos más a Él. La fe también tiene una recompensa, tanto en esta vida como en la eternidad. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Dios promete bendecir a aquellos que confían en Él, ya sea con provisiones visibles o con un crecimiento espiritual más profundo. A veces, la recompensa de la fe se manifiesta de manera tangible, como en el caso de Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, y fue recompensado con una provisión milagrosa en el último momento. Otras veces, la recompensa puede ser más sutil, como una paz interior que supera todo entendimiento, incluso en medio de la adversidad. Así como hemos visto en estos ejemplos bíblicos, la fe no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. Nos transforma en personas más resilientes, más conscientes de la presencia de Dios y más capaces de confiar en su plan, aunque no lo entendamos por completo. La fe es un proceso constante de crecimiento y entrega,
en el que aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Besos. Al hablar de la recompensa de la fe, es importante resaltar que ésta no siempre se manifiesta de forma inmediata. A veces, Dios trabaja en nuestras vidas de maneras que requieren paciencia y perseverancia. En muchas ocasiones, las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros tardan en llegar, lo que puede poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de espera que se forja un carácter más fuerte y resistente. La fe, al ser probada, produce en nosotros una perseverancia que nos prepara para lo que está por venir. En Romanos 5, 3-4, Pablo explica este proceso, diciendo que nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Esta secuencia es fundamental en el camino de la fe. La tribulación puede parecer un obstáculo, pero es en ella donde Dios trabaja para moldearnos. Al meditar sobre esta idea, es fácil ver cómo las pruebas que enfrentamos a menudo nos llevan a un lugar más profundo de relación con Dios. Nos obligan a depender de Él y a buscarlo de manera más ferviente. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y súplica, con acción de gracias. La promesa que acompaña esta instrucción es que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se basa en las circunstancias externas, sino en la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. A medida que continuamos explorando la importancia de la fe, encontramos que la relación con Dios se profundiza a través de la confianza y la oración constante. Cuando dedicamos tiempo a la oración, permitimos que Dios hable a nuestras vidas y fortalezca nuestra fe. La oración es más que una simple lista de peticiones, es un diálogo constante con nuestro Creador, un espacio donde podemos ser vulnerables y honestos sobre nuestras luchas y desafíos. Es a través de este diálogo que encontramos la claridad y el enfoque que necesitamos para avanzar en nuestro caminar de fe. La historia de la viuda de Sarepta es un excelente ejemplo de cómo la fe se manifiesta en momentos de crisis. En 1 Reyes 17, encontramos a esta mujer que, en medio de una hambruna devastadora, está a punto de preparar la última comida para ella y su hijo. Cuando el profeta Elías le pide que le dé de comer primero a él, la viuda podría haber respondido con incredulidad y temor, pero en cambio, actúa en fe. Ella prepara la comida para Elías, y a partir de ese acto de obediencia y fe, Dios no deja que la harina y el aceite se agoten hasta que la lluvia regrese. Esta historia nos muestra que, aunque a veces nuestros recursos parezcan insuficientes, Dios es capaz de multiplicar lo que tenemos cuando lo ofrecemos a Él con fe. Un concepto clave que debemos recordar es que la fe no siempre se traduce en resultados inmediatos o visibles. A menudo, Dios obra en silencio, preparando el camino para nuestra próxima etapa. En Salmos 27:14, se nos instruye a esperar en el Señor, a ser valientes y a esforzarnos. La espera puede ser difícil, especialmente cuando las circunstancias son desafiantes, pero es en la espera donde la fe realmente se prueba y se fortalece. Cada momento de duda se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en Dios. A veces, cuando miramos a nuestro alrededor, nos encontramos con una gran cantidad de negatividad y desesperanza. El mundo puede parecer un lugar sombrío, lleno de dificultades. Sin embargo, es precisamente en medio de esta oscuridad que nuestra fe puede brillar más intensamente. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Una luz no se esconde, sino que se coloca en un lugar alto para que todos puedan ver. Cuando vivimos nuestra fe con autenticidad, nos convertimos en un faro de esperanza para aquellos que nos rodean. Nuestras historias de fe pueden inspirar y animar a otros a buscar a Dios. Además, la fe también tiene un componente comunitario.
No estamos destinados a caminar solos en este viaje. La comunidad de creyentes es fundamental para fortalecer nuestra fe. Hebreos 10, 24-25 nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La iglesia es un lugar donde podemos compartir nuestras luchas, orar los unos por los otros y celebrar juntos los milagros que Dios realiza en nuestras vidas. La fe se alimenta de las experiencias compartidas y del apoyo mutuo. Otro aspecto importante de la fe es la acción. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. No podemos simplemente creer sin que nuestras creencias se reflejen en nuestras acciones. Dios nos llama a actuar, a dar pasos de fe, incluso cuando no entendemos completamente el resultado. Cuando actuamos en fe, nos alineamos con el plan de Dios y le damos la oportunidad de obrar en nuestras vidas. La fe activa, por lo tanto, no es pasiva, nos impulsa a avanzar y a tomar decisiones que reflejen nuestra confianza en Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra fe es solo para nosotros. Sin embargo, la fe tiene el poder de impactar a otros. Cada vez que compartimos nuestras experiencias de fe, testificamos el poder de Dios en nuestras vidas y alentamos a otros a buscarle. Nuestras luchas y victorias se convierten en herramientas de esperanza para quienes están en sus propios caminos difíciles. En 2 Corintios 1:4, se nos recuerda que somos consolados por Dios para que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Esta cadena de fe y consuelo es esencial en el cuerpo de Cristo. Además, no debemos olvidar la importancia de la alabanza y la gratitud en el camino de la fe. La alabanza nos ayuda a centrar nuestra atención en Dios y a recordar sus promesas. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil dejarnos llevar por la queja y la desesperación. Sin embargo, al alabar a Dios y agradecerle por su fidelidad, renovamos nuestra perspectiva y fortalecemos nuestra fe. Salmo 100:4 nos instruye a entrar en su presencia con acción de gracias y alabanza. Esta actitud no solo transforma nuestro corazón, sino que también abre las puertas para que Dios actúe en nuestras circunstancias. En conclusión, la fe es un viaje que requiere valentía, perseverancia y una conexión constante con Dios. A lo largo de la historia bíblica y en nuestras propias vidas, podemos ver cómo la fe ha transformado vidas, ha traído milagros y ha proporcionado esperanza en medio de las pruebas. A medida que enfrentamos los desafíos de la vida, recordemos que nuestra fe en Dios es el ancla que nos mantiene firmes. Cada historia de fe, desde la de Pedro en las aguas hasta la de Bartimeo clamando por su vista, nos enseña que cuando confiamos en Dios, experimentamos su poder de maneras asombrosas. Así que, mantengamos nuestros corazones abiertos, buscando a Dios con fervor y disposición. Recordemos que nuestra fe no es solo una opción, sino una necesidad. Es la clave que abre las puertas a lo sobrenatural y nos permite vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Al final de este viaje de fe, podemos estar seguros de que Dios es fiel, y su promesa de recompensa nos espera en la eternidad. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su amor y poder, y que siempre busquemos glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Ahora, os invito a uniros a mí en un momento de oración. Clamemos a Dios por sus bendiciones y protección. Prepara tu corazón y vayamos juntos con fe. Señor Dios, te damos gracias por todas y cada una de las vidas que llegaron hasta el final y por las mencionadas en los comentarios. Que tu presencia sea constante en sus vidas, aportando fuerza, fe y esperanza. Que tu luz ilumine sus caminos, supliendo sus necesidades y trayendo paz. Que todos sientan tu amor y protección en cada situación. En el nombre de Jesús, amén. Hemos llegado al final, pero el viaje de la fe continúa. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir inspiraciones que transformarán tu vida y fortalecerán tu fe.